Buenos días a todas las personas que siguen nuestro programa desde su casa. En las noticias de hoy vamos a dar un salto al origen de la pedagogía social. ¡Comenzamos! La historia se remonta desde la época clásica hasta mediados del siglo XIX, encontrando así a los referentes de la pedagogía social, siendo los más destacados Sócrates y Platón, Juan Amos Comenius, Immanuel Kant, Johann Heinrich Pestalozzi y Adolf Kolping. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX se originaron los primeros usos del término. Se observó cómo esta etapa fue un periodo de retroceso significativo. La Segunda Guerra Mundial terminó, comenzando así una fase de resurgimiento y reconceptualización. En Alemania fue Karl Marx el fundador del término de pedagogía social, debido a los cambios socioeconómicos de la época, resultado de la revolución industrial. A continuación, los verdaderos y verdaderas protagonistas os contarán cómo surgió todo. Disfrutad y prestad atención. Adelante, Paul, cuéntanos. Yo soy Paul Nator. Fui el creador de la pedagogía social entre 1854 y 1921. Además, fui la primera persona que pensó, teorizó e investigó sobre la pedagogía social. Para mí, la educación tiene sentido en la medida en la que la forma para la vida de la comunidad. Por tanto, creo que la comunidad es la guía que regula la educación. Ahora os voy a presentar a mis amigos, los cuales tuvieron importancia en el origen de esta disciplina. Otto Wilhelm y Paul Barth defendían que para entender la construcción del individuo, la sociedad en la que vive y la educación a través de la que se busca formarle, es importante entender el proceso histórico del que son resultados. En definitiva, ellos daban suma importancia al contexto. Paul Bergman nos decía que la educación debía de resguardar la supervivencia y el desarrollo de la persona. Wilhelm Rehm se posicionó a favor de la individualidad de toda intervención pedagógica, haciendo hincapié en que sus acciones tenían como objetivo directo a los individuos, pero como propósito final de que el crecimiento personal fuera coherente. George Michael Kersenstein defendía que la educación tenía que tener un carácter y una finalidad social, y en parte intenta instaurar relación entre la escuela y la sociedad. Continuamos con la segunda etapa. Contadnos, ¿cuáles fueron vuestras aportaciones? Nos presentamos. Yo soy Gertrudis Baumer y él es mi compañero Ernst Null. Con nosotros comienza en Alemania la segunda etapa. Con nuestras aportaciones en la pedagogía social logramos darle un sentido actual, vinculada con el movimiento pedagógico social. Esta disciplina pasó de ser un mero discurso teórico a ser entendida como una intervención realizada por el Estado para atender a los colectivos más vulnerables. Intentamos dar respuesta a los problemas sociales, económicos y políticos que surgieron debido a la Primera Guerra Mundial y el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929. Con la llegada de Hitler en 1933, hizo que todo nuestro trabajo realizado se paralizara y que todas las instituciones asociadas a la educación de carácter social cayeran bajo el servicio nazi para poder propagar así su ideología. Llegamos a la tercera etapa. ¿Cuál habrá sido el avance de esta disciplina? Nosotros somos Ernst Krieg y Alfred Bauer y somos los autores que aplicaron su concepción teórica de la educación. Es decir, aplicamos la ideología nazi a la educación y la resolución de cuestiones pedagógicas, utilizando la pedagogía social como instrumento propagandístico en la formación de los jóvenes en la lealtad a la nación y a la raza. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, observamos cómo las necesidades en Alemania eran las propias de un proceso de reconstrucción económica, social, política y cívico. Durante los años 50 y 60 impulsamos extensas redes de servicios públicos en materia de salud, educación y protección social. Así, la pedagogía social llega a recuperar su protagonismo científico y académico en Alemania y en cierto modo en Italia. Este resurgimiento nos traslada a la época de Weilbach y Noll,
Buscamos un trabajo pedagógico social que atendía a los colectivos más necesitados, reinserción social en los casos de personas inadaptadas y prevención en las poblaciones más jóvenes. Y por último, y no por ello menos importante, llegamos a la cuarta etapa. Y mi pregunta es, ¿la pedagogía social ha llegado a España? Somos Klaus Mollenhauer, Wolfgang Klafli y Lutz Rosser, y lideramos el resurgimiento de la pedagogía social apoyándonos en los planteamientos del trabajo pedagógico social orientado a los colectivos más vulnerables, propuesto por nuestros amigos Noll y Baumer, pero desde una perspectiva más crítica con una finalidad más transformadora y emancipadora. Nuestro propósito es ayudarle a desarrollar una actitud crítica que le lleve a buscar el cambio y lograr un orden social más igualitario y equitativo. En España resurge la pedagogía social tímidamente, a través de la obra de Gil Muñiz, llamada La teoría de la educación, y Lorenzo Luzuriaga, llamada La pedagogía social y política. Mientras vamos de camino a España, al mismo tiempo, en Italia, se producen avances de la mano de Agazzi, Volpi, Mencarelli, Bertolini, Santelli y Orefici. Llegamos a nuestro origen, España. Veamos cómo se entiende aquí la pedagogía social. El término está influenciado por la pedagogía alemana. Una de las obras más destacadas son las de mis conocidas Concepción Arenal, vinculada a la pedagogía social al ámbito penitenciario y a la reinserción de los presos, y María del Buen Suceso. Luego de la Figuera impartió en 1902 una conferencia en la Sociedad de Ciencias de Málaga, titulada Pedagogía Social, entendiéndose como una pedagogía de carácter especial, que se ocupa de la formación social de los individuos de una comunidad, en la cual deben implicarse la familia, la calle, la prensa, etc. Es decir, todo lo vinculado con el desarrollo de la persona, y son agentes educadores que influyen en su formación social. Otros autores que hay que destacar son María de Maeztu, José Ortega y Gasset y Francisco Ginés de los Ríos. Debemos destacar a dos autores que fueron grandes creadores en esta cuarta etapa, que son Ramón Ruiz Amado, que desarrolló la primera obra sobre educación social enfocada a la doctrina cristiana, y Rufino Blanco, con su obra La teoría de la educación. En España ocurrió igual que en Alemania. Se truncó el desarrollo de la pedagogía social tras la Guerra Civil, y hasta la década de los 50 no aparecieron nuevas referencias. En este resurgimiento tuvieron que haber Gil Muñiz y Lorenzo Luzuriaga. En la evolución histórica de la pedagogía social es posible identificar una etapa que arranca finales de la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XX hasta la actualidad. Etapa que su desarrollo y consolidación aconteció como resultado el afianzamiento del estado de bienestar y la transición a la democracia política y parlamentaria. Indagando un poco más, os repasamos su trayectoria tanto histórica como académica. En los años 40 hasta los 70 se introduce la pedagogía social como asignatura en las universidades de Madrid, Barcelona y Valencia. Es en 1968 cuando desapareció de los planes de estudios y se reemplazó por Sociología de la Educación. Fue entonces, en 1972, cuando se constituyó la Asociación de Educadores Especializados, con el apoyo de la Diputación de Barcelona. Años después, en 1981, se celebraron las primeras Jornadas Nacionales de Pedagogía Social y Sociología de la Educación en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Sevilla. En 1984, Quintana publica su manual Pedagogía Social, marcando un hito histórico, siendo la primera publicación,
Es aquí cuando sistematiza esta ciencia en nuestro país. Y en 1986 nació la Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social. Por último, y no por ello menos importante, se proporciona la definición de la pedagogía social. La pedagogía social es y aporta un saber sistematizado, provisional y autónomo, que alude a un conjunto estructurado y articulado de conocimientos sobre la realidad concreta que es la educación social, que está en permanente construcción debido a la naturaleza transitoria de sus contenidos y prácticas. Y aquí damos por finalizado nuestro telediario sobre la evolución de la pedagogía social. Deseamos que esta información sirva para vuestro enriquecimiento profesional y personal. Nos vemos muy pronto. Adiós.